Titulares. La fiscal Diana Salazar no asistirá a la audiencia convocada por el Consejo de Participación. Álvaro Noboa borró el video en el que anunció su precandidatura presidencial. Alerta en Manabí por la posible llegada del fenómeno del Niño. La construcción del dragado del río Guayas iniciaría en 45 días. Un grupo de 30 hombres armados protagonizaron un ataque en Manabí. Esto es Noticias Oromar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Loor. Muy buenos días, televidentes. Qué gusto contar con su compañía en este espacio de noticias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió pedir la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a una audiencia pública que este organismo llevará a cabo la mañana del próximo viernes. Esto para que dé explicaciones por el presunto plagio de su tesis universitaria. Un nuevo frente se abre en contra de la fiscal Diana Salazar. Se trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo titular, Allen Berbera, dijo que la convoca a una audiencia pública con la base de 2 solicitudes de colectivos ciudadanos. La audiencia será el viernes 2 de junio a las 10 de la mañana en Quito, y con la finalidad de que responda por un presunto plagio de su tesis universitaria. Son 2 solicitudes, una realizada por el colectivo Acción Jurídico Popular y otra por otra colectivo ciudadano representado por el doctor Benavides. Según el presidente del Consejo, el tema de la fiscal es de coyuntura nacional. La ciudadanía no puede hacer caso omiso a estas arbitrariedades. Se tiene que denunciar. Y si se ha cometido en este caso un plagio, lo que fuese, que se investigue. Vera añadió que si las denuncias se comprueban, la funcionaria debería renunciar a su cargo. Y si es así, el primer acto de decencia es renunciar. El segundo, someterse a las autoridades civiles o judiciales o administrativas que lleven adelante estos procesos. Vera incluso se solidarizó con los civiles y funcionarios públicos cuyas viviendas han sido allanadas como parte de procesos de investigación de la Fiscalía. Cuando hemos vivido estos últimos meses, los allanamientos a Carondelet, al Consejo de la Judicatura, a casas de personas civiles, familiares de aquellos. El Estado no puede callarse. En este mismo caso, pero en la noche del lunes, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, convocó a una sesión para suspender a la fiscal general Diana Salazar, quien les advirtió que estarían cometiendo un delito flagrante. Están cometiendo un delito flagrante y todos los abogados saben cuál es la consecuencia de cometer un delito flagrante. Salazar añadió que las denuncias son nuevos intentos de manchar casos sentenciados y así conseguir impunidad. Para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo que está ocurriendo con la fiscal general es un atentado contra la legislación. Se me suspendió a mí, ahora se pretende suspender al fiscal general del Estado, en ambos casos de forma arbitraria. Este tipo de atropellos no pueden suceder. Recordemos que una de las denuncias por presunto plagio proviene de la organización denominada Acción Jurídica Popular, liderada por la esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien está preso por violencia de género, proceso que fue impulsado por Diana Salazar. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y respecto al mismo tema, la fiscal Diana Salazar informó que no asistirá a la audiencia programada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se esperaba que compareciera sobre el supuesto plagio de su tesis universitaria. Salazar argumentó que no acudirá a las convocatorias del organismo, ya que no tiene las facultades para llamarle a rendir cuentas de nada. Dicha audiencia será el viernes 2 de junio a las 10 de la mañana en Quito. Una de las organizaciones que pide la comparecencia de la fiscal es Acción Jurídica Popular, representada por la esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. Y en el caso SENAE, que investiga la compra de puestos en el sector público,
Principalmente en el Servicio Nacional de Aduana ya fueron llamados a juicio 8 de los 9 procesados por asociación ilícita. El 9º fue sobreseído por falta de causas que justifiquen la acción jurídica. Por otra parte, la jueza de garantías penales del Guayas a cargo del proceso señaló que los elementos presentados por la Fiscalía demuestran la participación en el delito que se les atribuye, pues entre ellas está la información extraída de los celulares móviles de los procesados, donde se encontraron conversaciones sobre las gestiones para el ingreso irregular de personas en cargos públicos. Asimismo, el fiscal del caso señaló que en agosto del 2019, Juan A. habría ofrecido $3 millones para designar a Sergio P. como subdirector de operaciones SENAE. Y por otro lado, la audiencia de pedido de cómputo de la pena del ex vicepresidente Jorge Glass se llevó a cabo este 30 de mayo, donde la jueza a cargo del proceso determinó que desde el 2020 Glass podía tramitar su prelibertad. 2 años, 11 meses y 15 días. Es lo que le falta por cumplir de la pena de 8 años de prisión al ex vicepresidente Jorge Glass, según lo estipulado por la jueza de garantías penitenciarias que llevó a cabo la audiencia del pedido de cómputo de la pena del exfuncionario. Además, aseguró que desde el 13 de diciembre del 2020 Glass podía solicitar la prelibertad. Con lo expuesto, su defensa podrá solicitar el cambio de régimen de rehabilitación social al beneficio penitenciario de prelibertad. Con esta medida, Glass cumpliría lo que resta de su condena fuera de la cárcel, pero cumpliendo con ciertas disposiciones, aunque desde hace 7 meses está con libertad provisional tras 2 medidas concedidas y se está presentando periódicamente ante una autoridad de justicia en la provincia del Guayas, además de tener prohibición de salida del país. Recordemos que todo esto se efectuó tras el pedido de absorción de condena que solicitó la defensa de Glass, en la que la sentencia más larga absorbe a la más corta. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El colectivo de mujeres entregó en el Consejo Nacional Electoral un reclamo administrativo, mientras que el contencioso electoral tramita 3 recursos más, mediante los cuales exigen que en el proceso de elecciones anticipadas se cumpla con el 50% de paridad de género. ¡Paridad por nuestra seguridad! Llegaron en grupo y con documentos en mano. Se trata de un colectivo de mujeres que agrupa varias organizaciones. Ellas presentaron ante el CNE un reclamo administrativo porque consideran que debe cumplirse la obligatoriedad de paridad de género en las próximas elecciones express. Dice que los binomios deben ser paritarios y que debe encabezar el 50% de las listas las mujeres para asambleístas. Y vamos a seguir en esta lucha que se ha hecho nacional y que cuenta con miles de mujeres y también hombres. Además, presentaron 3 demandas ante el Tribunal Contencioso Electoral para obligar a la autoridad a que se cumplan sus pedidos. Nosotros esperamos una respuesta hasta el día de hoy. Si no la tenemos, vamos a presentar ya también una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares. Y el reclamo que vamos a presentar el día de hoy ante el CNE es precisamente para poder ir a la Corte Constitucional con una acción por incumplimiento de la ley. ¿Al no hacerlo sería una vulneración para usted? Totalmente, es un atentado a nuestros derechos políticos que vienen disputándose desde hace muchísimo tiempo. Ustedes pueden ver la pluralidad de organizaciones, actores que estamos aquí presentes, de todos los momentos en los cuales han venido contribuyendo. Desde ley de amparo laboral, ley de cuotas, constitucionalización de la paridad, las reformas al Código de la Democracia en febrero de 2020, nada nos han regalado. Pese a esto, desde el CNE se explicó que esta no es una elección ordinaria, sino extraordinaria anticipada para completar el periodo de gobierno. La ley dice que para cada elección dentro de periodos normales, pero esta es una excepción que por el corto tiempo no les permite a las organizaciones políticas cumplir con lo que manda la ley. Las autoridades señalaron que esperan el pronunciamiento del órgano de administración de justicia electoral. Esperamos que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima autoridad en temas electorales. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral resolvió que al tratarse de unas votaciones adelantadas, se debe mantener las reglas de las elecciones pasadas, es decir, el 30% de paridad de género. Las integrantes del colectivo no se fueron sin antes expresar que si no se le da paso a sus exigencias, acudirán ante instancias internacionales.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y durante las últimas horas han surgido algunas revelaciones en torno a los precandidatos de cara a las elecciones anticipadas, entre ellos la del publicista Eduardo Maruri, así como la alianza entre Pedro Freile y Jan Topic. Tenemos un informe. Los precandidatos a la presidencia de la República cada vez son más. La noche del 29 de mayo, Álvaro Noboa fue uno de los que anunció su sexta candidatura presidencial. El pueblo del Ecuador está atravesando momentos muy difíciles. Por ello, he aceptado el pedido del pueblo ecuatoriano para trabajar con ellos, con los ecuatorianos, como presidente de la República de Ecuador. Y es que aunque ese video fue publicado desde su cuenta oficial, al siguiente día lo eliminó, por lo que su candidatura se vuelve una incógnita, sobre todo porque su hijo Daniel Noboa hace días ya había anunciado su candidatura a la presidencia. Pero lo que también está en suspenso es quién representará al correísmo, porque hay algunos nombres. Está la exasambleísta manabita Luisa González. Más allá de ser una opción, yo soy revolución ciudadana y somos parte de esa militancia también que está donde el proyecto nos necesita. Aquí no se trata de una persona. Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que ya fueron candidatos y de hecho binomios en los comicios electorales del 2021. Incluso pasaron a la segunda vuelta en aquel entonces, aunque también en redes sociales se ha hablado de Viviana Veloz, exasambleísta y quien promovió el juicio contra el primer mandatario. Otro de los anuncios es el de Eduardo Maruri, un empresario publicista que irá por Centro Democrático. Si alguien les ofrece que van a eliminar totalmente la corrupción, totalmente la pobreza, totalmente la delincuencia, en este corto periodo de solo 1 año 4 meses, no va a ser tanto así. Lo que sí se puede hacer es mejorar, y mejorar mucho, lo suficiente para poder caminar por la calle con tranquilidad, donde la política sea menos agresiva. Y aunque Jan Topic ya había oficializado su precandidatura, no se sabía quién sería su binomio, hasta que se dio a conocer que será Pedro Freile, también ex candidato a la presidencia de las elecciones del 2021. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Continúa la cumbre de presidentes de países de América del Sur. Luis Ignacio Lula da Silva llamó a sus pares suramericanos a superar las diferencias ideológicas y a trabajar en la integración regional. Superar las divisiones ideológicas. Ese fue el pedido del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a sus homólogos sudamericanos al comienzo de la primera reunión de mandatarios del continente en casi una década. Una decena de gobernantes participan del encuentro en Brasilia, que el anfitrión izquierdista definió como un retiro para hablar de forma distendida y con franqueza. En la región dejamos que las ideologías nos dividieran e interrumpieran esfuerzos de integración. Abandonamos canales de diálogo y mecanismos de cooperación, y con eso todos perdimos. La reunión consta de 2 sesiones, la primera con pronunciamientos individuales y la segunda con un debate informal, seguido de una cena en la residencia oficial del presidente brasileño. Aunque no hay una agenda preestablecida, se espera que los gobernantes dialoguen sobre un nuevo mecanismo regional de integración y también sobre cooperación en asuntos como energía y combate al crimen transnacional. El último encuentro entre los líderes sudamericanos ocurrió en 2014, durante una cumbre de la UNASUR en Quito. Ese bloque, creado en 2008 por Lula y el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, recibió críticas durante años por tener un sesgo izquierdista.
y quedó prácticamente paralizado tras la llegada al poder de gobiernos conservadores que retiraron a sus países de la alianza en medio de inestabilidades políticas internas y diferencias sobre la crisis en Venezuela. Coletivamente para nuestra región. Y ahora les contamos que la Prefectura del Guayas conformó una veeduría para dar seguimiento a la construcción del dragado del río Guayas. Además, según Carlos Serrano, viceprefecto de la provincia, en aproximadamente 45 días iniciará la obra. Un equipo técnico asesorará y supervisará el contrato para el dragado del río Guayas. Esta veeduría está conformada por miembros de la Prefectura, de la Academia, instituciones y sociedad civil. Dar a conocer a la ciudadanía cómo se está ejecutando y desarrollando este contrato y obviamente la transparencia respecto a las actividades que se van cumpliendo tanto en la parte técnica como en la parte económica es fundamental. Por lo tanto, esto es uno de los objetivos que se van a cumplir durante el acompañamiento que va a hacer esta mesa técnica a la prefectura. Además, los miembros de esta mesa técnica explicaron la importancia de esta obra. Se debe dragar porque aliviaría el cauce. Existe un represamiento hacia atrás de los ríos, básicamente el Daule, que genera molestias a Guayaquil. Si consideramos que es un área de una cuenca de 32.500 kilómetros cuadrados que drena, el momento de aliviar la salida estaríamos haciendo un alivio al final del ducto y eso mejora las condiciones hidráulicas del cauce. Mientras que el viceprefecto Carlos Serrano informó el plazo que se ha establecido para el inicio de la construcción. Siguiente paso, en 30 días, 45 días nos dijo el consorcio que ya comenzará el proceso del dragado. Estamos a la espera, ansiosos, ver los recursos donde se han invertido. Queremos ya ver que comience a trabajar la draga. También se refirió a infracciones del contratista. Hay $350.000 en multas, que es menos del 1% todavía del proceso, así que bueno, estamos ahí trabajando. Cabe indicar que la empresa contratista Dragando por Guayas anunció el inicio de los trabajos para finales de junio y el contrato está estipulado por un monto de 44 millones en la administración anterior, pero solo se ha entregado un anticipo del 20%. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Con esto hacemos una pausa comercial y al regresar distintos puntos del país ya se preparan para lo que será la posible llegada del fenómeno del Niño. Al regresar todos los detalles. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tal como lo anunciamos, desde la Gobernación de Manabí informaron que ante la alerta mundial del fenómeno de El Niño, ya articulan acciones con las 22 municipalidades. Asimismo, la Alcaldía de Manta indicó que como medida avanzan en la construcción de un plan de prevención y respuesta, mientras que en Portoviejo se activó el COE cantonal y se declaró en sesión permanente ante la posible llegada del fenómeno y también por la falta de agua potable que afecta desde el pasado fin de semana a los habitantes de la capital manabita. Revisamos otros temas, pero seguimos en Manabí porque se registró una balacera en la ciudadela San Alejo de Portoviejo. Los moradores tuvieron que ponerse a buen recaudo para no ser alcanzados por las balas. En redes sociales circula un video en el que se puede escuchar las detonaciones de arma de fuego. Según la versión policial, al menos 30 sujetos empezaron a disparar en el sector, dejando como resultado un hombre y una mujer embarazada heridos. Ambos se encuentran estables. Además, se confirmó que en el sitio se encontraron 2 motocicletas aparentemente con placas adulteradas. En la capital ecuatoriana, 3 hombres y una mujer perpetraron un robo en una pizzería ubicada en la avenida América y Bolivia al norte de la ciudad. A través de un video de la cámara de seguridad del local, se muestra cómo los delincuentes ingresan al restaurante con armas, incluso una pistola de paintball, para intimidar a las víctimas en el atraco.
Por su parte, la fémina arrebataba a los comensales sus pertenencias para ponerlas dentro de su mochila y posteriormente huir del lugar con el objetivo logrado.